Que Dios de paz nos bendiga. Tenemos la palabra del Señor en el día de hoy en el libro de Hebreo, en el capítulo 2. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios mismo con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Que Dios añada bendición. Esta es la palabra de Dios del día de hoy. Hay una preocupación acá del escritor. Y creo que cuando el escritor se inspira en esta palabra, hay una preocupación del Espíritu Santo sobre la iglesia y su comodidad y su frialdad. Hay un término que la palabra usa para el cristiano que está comprometido con el Señor, y dice que es ardiente en el espíritu. Y hay un término que Dios usa para los que son mediocres, dice que son tibios. La palabra de Dios nos habla ahora y nos habla de la diligencia, de la preocupación, de la atención que debemos ponerle nosotros como iglesia de Dios a las cosas que hemos oído, que es la salvación que el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos informa y nos habla por medio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios este mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él añade que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo fuera salvo por Él. Él entregó el mensaje de salvación, de arrepentimiento. Usó también a Juan el Bautista para aparejar el camino del Señor, trayendo a la gente, removiendo sus conciencias, haciéndolos, aterrizar en su mala manera de vivir, en sus condiciones de pecadores y el no tener capacidad para entender el error en que estaban, haciendo, cosas domésticas y haciendo ritos y ceremonias, creyendo que con aquello se iban a librar de la ira venidera. Pero Juan fue muy claro, le dijo: generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Piensan ustedes que con practicar una ceremonia, un rito religioso, sin arrepentirse van a tener el reino de los cielos? Creo que fue muy claro Jesús cuando habló a los escribas y fariseos, le dijo algo muy puntual: sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro lleno de huesos de muerto. Creo que la palabra de Dios es enfática para conversar con nosotros de una manera directa. La salvación de nuestro Señor Jesucristo es una salvación muy grande y valiosa y costosa. Fue la muerte del Hijo de Dios, la gracia soberana de Dios en favor de aquel que nada valía y no tenía ninguna oportunidad, como nosotros. Ahora que hemos recibido esta salvación, el apóstol, el escritor de Hebreo, nos dice a nosotros: están un poco dejados, están un poco aturdidos
están un poco somnolientos, están un poco sin ánimo, están prestando poca atención y están dando poco valor a la salvación, al sacrificio de Cristo. Por lo tanto, dice, es necesario que con más atención, con más diligencia, con más preocupación, con más valor, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? Hemos oído que Cristo es nuestro Salvador. Hemos oído que Él merece toda honra y toda gloria, que es nuestro Señor, que debemos nosotros presentar nuestro cuerpo cada día en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, saber que Dios se merece toda honra y toda gloria, que debemos tener respeto y temor de Jehová, que debemos andar conforme Él anduvo, debemos andar practicando su palabra, que la palabra viva more en nuestros corazones, que el fruto del Espíritu sea un hábito en nosotros, amar, perdonar, tener nosotros gozo, paz. Eso es algo natural para el cristiano, para el Hijo de Dios. El Señor nos dice, atendamos las cosas que hemos oído. Hemos oído que la palabra de Dios nos alerta de los postreros tiempos, que habrá carácter en el hombre y habrá carácter que no es conforme al carácter de Dios. Dice, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, que no siguen la doctrina recta y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Que hay orgullo, hay vanidad, hay intención de ser idolatrados y admirados. Pero el apóstol a través de la palabra nos dice que estemos atentos, porque si no estamos atentos a practicar, a caminar, dice, tenemos posibilidad de deslizarnos. Y cuando nos deslizamos del camino de Dios, nos deslizamos de la palabra de Dios, nos va a suceder lo mismo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. La palabra dicha por los ángeles a Abraham en aquel tiempo, cuando Abraham les preguntó a dónde iban y a qué iban, y Dios, por medio de aquellos varones, le dijo, le ocultaré algo a Abraham, siendo él mi amigo, sabiendo que él después de sí enseñará a sus hijos a que guarden los caminos del Señor. La palabra de los ángeles fue firme y todo pecado de Sodoma y Gomorra tuvo justa retribución. Ahora el Señor nos dice, ustedes están en una situación similar. ¿Cómo escaparemos nosotros si no somos obedientes a la palabra? ¿Cómo escaparemos nosotros si no practicamos su palabra? Si los ángeles que desobedecieron y se levantaron en rebelión contra el Dios eterno, también fueron expulsados y eran ángeles, estaban cerca de Dios, estaban a su servicio, estaban en un lugar privilegiado. La Biblia dice que nosotros somos menor que los ángeles. ¿Cómo escaparemos nosotros? Que el Señor nos bendiga. Si descuidamos una salvación tan grande que fue primeramente anunciada por el Señor y nos fue confirmada por medio de los que oyeron. Los apóstoles oyeron, los profetas oyeron, Lucas oyó, Pablo oyó y nos transmite a nosotros esta enseñanza que fue también confirmada por el Espíritu Santo. ¿Cuál debe ser mi preocupación?
no alejarme del Señor, la suya también. Estemos siempre aferraditos al Señor y cuidando a través de la práctica diaria de esto natural que le sale al Hijo de Dios, esta salvación tan grande, maravillosa que el Señor nos ha dado. Amén. Que Dios les bendiga.